Bueno, entonces, ¿qué son los números complejos? En principio, los números complejos son lo mismo que R2. Son pares ordenados de números reales. En principio es exactamente lo mismo que el espacio vectorial R2. Pares ordenados de números reales. Ahí está el dibujito. Igualito que el comienzo de álgebra lineal. Son pares ordenados de números reales. ¿Ah? O sea que la suma se hace igual que la suma de vectores. El producto por un real se hace igual que la multiplicación habitual de un escalar por un vector. La interpretación geométrica es o puntos del plano, una vez fijado un sistema de coordenadas, o un vector con una flechita. Así que en principio es todo igual que, repito, R2, que los pares ordenados de números reales, con ese espacio vectorial con las operaciones que conocemos. De estos vectores también conocemos un concepto que es el módulo del vector, ¿verdad? Que es la longitud euclidiana de ese segmento. Y bueno, por Pitágoras es esto que está acá. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A eso se le llama módulo del complejo. Es el módulo del vector, ese de R2. Y lo otro que se le da bastante hincapié en números complejos es lo que se llama el argumento del número complejo. El argumento del número complejo bueno, acá, como está en el primer cuadrante, es bien fácil. Es la medida de este ángulo en radianes. Y acá en el primer cuadrante es muy sencillo, es el ángulo que forma el vector con el eje X. Es la medida de este ángulo en radianes que, en definitiva, verifica esto, ¿no? ¿Verdad? El coseno de teta es A sobre el módulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y el seno de teta es cateto opuesto, o sea, B sobre hipotenusa. O sea, en definitiva, este A es ρ por coseno de teta y el B es ρ por el seno de teta. Cuando estemos en otro cuadrante, este ángulo, que lo llamamos argumento del número complejo, eh, cuando digo ángulo es medio en radianes, ¿no? Es un número. El argumento es un número. Bueno, ahora lo escribo, ¿cuál es? Así que el conjunto de números complejos, ahora después me refiero, ¿tá? No lo tengo escrito acá. ¿A qué le llamamos el argumento del número complejo cuando el vector o el punto cae en otros cuadrantes? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con R2? Que por lo tanto lleva el nombre de algo diferente, número complejo. Hasta ahora era todo igual que R2, pares ordenados de reales, con esa misma estructura de espacio vectorial. Que en los complejos se define un producto de números complejos, que da como resultado un nuevo número complejo. En los vectores nosotros no definíamos nunca un producto de vectores que diera como resultado un nuevo vector. Digamos el producto interno de dos vectores que da un número. Acá se define un producto se define de una manera que puede parecer muy rara en principio, pero se define de esa manera para que los complejos, con la suma, con la operación de suma y con esta operación de producto que vamos a definir, tengan las mismas propiedades que tienen la suma y el producto de números reales. Entonces, el producto de dos complejos se define así. Puede parecer súper raro, pero ahora se va a entender por qué. ¿No? Vos tenés un complejo AB, que es un par ordenado de reales, otro complejo CD, que es otro par ordenado de reales. El producto de complejos como producto de complejos te da otro nuevo par ordenado de reales, eso te da un nuevo complejo. ¿Cuál es la primera componente? Es primera por primera menos segunda por segunda. ¿Y cuál es la segunda componente? Primera por segunda más segunda por primera. Bueno, lo que se puede demostrar es que esta operación de producto, que utilizamos el mismo simbolito que producto de números reales, pero es un nuevo producto, ¿no? Es un producto de números complejos. Esta operación de producto tiene las mismas propiedades que el producto de números reales. Es asociativa, conmutativa, hay un elemento neutro, todo complejo que no sea el nulo tiene inverso,
¿no? Y bueno, eso hace que uno diga que el conjunto de números complejos, con la suma habitual de complejos, que es la suma de vectores, y con este producto tiene una estructura de cuerpo conmutativo. Tiene las mismas propiedades que la suma y el producto de números reales. Y por distintos motivos, que ya vamos a ver pronto, va a quedar más entendido de por qué esta forma aparentemente tan extraña, para los que nunca lo vieron, de definir el producto de números complejos. Al complejo 0,1, que se suele llamar unidad imaginaria, se le pone el nombre I. ¿Por qué este complejo 0,1 va a ser tan particular? El 0,1, bueno, va ubicado acá, ¿no? 0,1, está por acá. Cuando trabajamos con números complejos, al eje de las abscisas se le suele llamar el eje real, porque son los complejos de la forma A0. Son los que están acá. Es como si fueran reales, ¿no? Y al eje de las ordenadas, y a los complejos que están acá se les suele llamar complejos imaginarios puros, porque son de la forma 0B. Cuando trabajamos con un número complejo, yo no lo dije, la primera componente se suele llamar parte real del complejo y la segunda parte imaginaria. Si bien son lo mismo que vectores de R2, a la primera se le llama parte real y a la segunda parte imaginaria. ¿Por qué se le pone nombre propio al 0,1? Porque fíjense qué pasa si hacemos la multiplicación del 0,1 por el 0,1 con la multiplicación definida así. Queda, es primera por primera menos segunda por segunda, ¿no? Primera por primera, 0, menos segunda por segunda, da menos 1, la parte real. Y la parte imaginaria da primera por segunda más segunda por primera, 0. O sea que este complejo multiplicado por sí mismo da el complejo menos 1, 0. Que como decíamos recién, se puede identificar de alguna manera con el real menos 1. Porque este es un complejo real. Acá hay una identificación que es un abuso del lenguaje, ¿no? En realidad, esto no es igual al número real menos 1. Pero todo funciona como si fuese el número real menos 1. O sea, hay un isomorfismo entre los complejos que están acá, entre los complejos de la forma A0 y los números reales. Como que de aquí en adelante el complejo A0 y el real A los vamos a identificar. Entonces, bueno, muy en particular, esta forma de definir el producto permite, en el conjunto de números reales había un montón de operaciones que no se podían hacer. En particular, no había, ya la ecuación x al cuadrado más 1 igual 0, no tenía soluciones en los reales. Porque no hay ningún real elevado al cuadrado de menos 1. Bueno, en los complejos sí. Hay un complejo elevado al cuadrado da menos 1, que es el i, es la unidad imaginaria. Entonces ya con este paso, con este tipo de producto, lo que termina pasando es que en los complejos un montón de ecuaciones que no se podían resolver en los reales tienen solución en el campo de los complejos. Se amplía el campo numérico para que más ecuaciones se puedan resolver. Y otros problemas, ¿no? No solo ecuaciones. Entonces acá viene una notación que se introduce, otra notación que se introduce. El par AB se puede escribir como el A0 más el 0B. Eso es de vectores nomás, suma de vectores, ¿no? A más 0A, 0 más B, B. A su vez, el 0B se puede escribir como el real B por el 0,1. Eso también es producto de un número por un vector. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, de aquí en adelante, es identificar. Este es un complejo real, porque está en el eje de las abscisas. El A0, dijimos que vamos a hacer un abuso del lenguaje y lo vamos a escribir como simplemente a identificar con el real A. Y el 0,1 se llamaba I. O sea que el complejo AB se puede expresar como A más BI. Se suele decir notación binómica del complejo, de ese complejo. Y lo que termina pasando, debido a cómo está definido el producto,
no lo voy a demostrar, pero es que si queremos multiplicar complejos así, escritos así, uno va y tiene que hacer esto. Si los tenemos escritos así, se puede demostrar que todo funciona, como cuando trabajamos con números reales. Se puede aplicar distributiva, todas las propiedades que queramos. Y termina dando bien, termina dando esto. Por ejemplo, imaginemos que queremos multiplicar el complejo 2 más 3i por el 1 menos i. O lo que sería el complejo 2,3 por el complejo 1, menos 1. O lo hacen así, trabajando con pares ordenados, o mucho más fácil se hace esto con las mismas propiedades de los números reales. O sea, aplicamos distributiva. 2 por 1 más 2 por menos i. 3i por 1 y 3i por menos i. ¿No? 2 por 1, 2. 2 por menos i menos 2i. 3i por 1, 3i. Y 3i por menos i menos 3i cuadrado. Y ahora, i cuadrado es menos 1. Entonces la parte menos 1. O sea que esto va a quedar más 3. Más 3 más 2 más 5. La parte real da 5. Y 3i menos 2i da i. Esto termina dando 5 más i. Que si lo hubieses hecho así el producto, daba igual, obviamente. Eso es lo que se puede demostrar en definitiva. ¿Ah? Así que en general uno empieza a habituarse a esta notación binómica y no tanto ya a lo de par ordenado. No sé, ¿alguna pregunta por hasta acá? Digo, al menos por ahora y por un buen rato, lo único que vamos a precisar de números complejos es resolver una ecuación de segundo grado, como veíamos, ¿no? Y saber lo que es el módulo y el argumento de un complejo. Una consulta. Yo la duda que tengo es Sí. ese producto de arriba, el ABCD. No, bien. Bueno, yo te digo que se define así, es una definición. Es una definición. ¿Arbitrario? Arbitrario no, porque ¿qué explicación tiene? Se define así para que vos puedas operar de esta manera, digamos. Si vos querés que los complejos, que el producto de complejos tenga las mismas propiedades que el producto de reales, vos querrías operar de esta manera. Querrías operar así, distributiva, para que vos puedas operar así, lo tenés que definir de esta manera. De ahí viene un poco la explicación. Bien, bien. Perfecto, porque no entendía de dónde salía eso. No, claro, esto es una definición, pero bueno, tiene su trasfondo. Por primera vez, los que inventaron esto se dieron cuenta de que bueno, tenían que definir el producto de complejos así para que ese producto tuviera las mismas propiedades que el producto de reales. Si vos de esta manera así, lo tenés que escribir así. Porque fíjate, a ver, si lo haces con componentes. La primera componente es primera por primera menos segunda por segunda. O sea, con componentes es 2 por 1, 2, menos segunda por segunda. 3 por menos 1. O sea, más 3. 2 más 3, 5. Y bueno, lo mismo la otra. Si vos agarráramos acá uno genérico, A más BI y C más DI, no lo hice, ¿sí? Y C más DI, y aplicás distributiva y operás, te termina dando esto. Te termina dando esto. ¿Está? Bien. Bueno, una cosita más. El complejo del número conjugado del complejo Z igual a más DI simplemente se simboliza así con el conjugado de Z, una rayita arriba, se le cambia el signo a la parte imaginaria. Así que eso tiene una interpretación geométrica bien sencilla, ¿no? Si vos tenés el complejo AB, su conjugado es el que está, le cambiás el signo a la parte imaginaria, o sea, su conjugado va a ser simétrico respecto del eje X. El conjugado del complejo AB. Acá tenemos una particularidad bastante notable, que cuando multiplicamos un complejo por su conjugado, fíjate qué pasa cuando hacemos A más BI por A menos BI. La parte imaginaria se va, porque cuando hagas BI por A y A por menos BI, lo que tiene I se va. Y lo que no tiene I queda A por A cuadrado
y queda BI por menos BI. Sería menos B cuadrado y cuadrado. Pero como I cuadrado es menos 1, queda así. Disculpa, te voy a hacer una pregunta de la diapo anterior. Sí, sí, claro. ¿Cómo llegaste al 5? ¿Al 5 más I? Bien, ahí va. Distributiva, ¿no? Entonces, ahora, Sí, cuando te queda I cuadrado, vos sí, usás que I cuadrado es menos 1. sí. Menos 1 por menos 3 más 3. No es que sea C menos 1 al cuadrado. No, no, I cuadrado es menos 1. O sea, vos te queda Ahora sí me quedo, ahora sí lo menos veo. 3 por menos 1. Menos Está 3 por perfecto, menos 1 da 3. 3 más 2, 5. está perfecto. Eso es lo Muchas que gracias. no tiene I, es la parte real. Y No, después lo que gracias. tiene I es 3I menos 2I, te da una I. Dale, gracias. Bueno, entonces cuando multiplicamos un complejo por el conjugado, la parte imaginaria se va y termina quedando A cuadrado más B cuadrado. También vale acá lo del producto notable, ¿no? Es como un producto notable, queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero es A cuadrado y el cuadrado del segundo menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, como aparece I cuadrado, da menos 1. O sea que el producto de un complejo por el conjugado da A cuadrado más B cuadrado, que eso es el módulo del complejo al cuadrado, ¿no? El módulo de Z es raíz de A2 más B2. O Una sea que... pregunta, Ujú. con respecto al anterior, ¿no sería 3 más I entonces? Disculpa que... No pasa nada. Pregunten, sí, claro. No, a ver, I cuadrado es menos 1. Entonces te queda menos 3 por menos 1. Estoy haciendo menos 3 por menos 1 Ah, da está, me olvidé el 3, está, nada, perfecto. 3 más 2. Así que, bueno, el módulo es lo mismo que el módulo de un vector. Acá simplemente observamos que el producto de un complejo por su conjugado da el módulo del complejo al cuadrado. Bueno, y ahora viene lo del argumento, ¿no? ¿Qué es el argumento? El argumento, para nosotros, hay muchas convenciones, va a ser un número teta perteneciente al intervalo menos pi pi, cerrado en pi, abierto en menos pi, que verifique esta igualdad, que A sea igual al módulo de z por coseno de teta y B sea el módulo de z por el seno de teta. Eso es lo mismo que coordenadas polares. El módulo del complejo es el ρ de coordenadas polares y el argumento del complejo es el ángulo de coordenadas polares. Igual que lo vieron en cálculo 2, bueno, los que hayan visto cálculo 2, ¿no? Digo, por ejemplo, o sea, el módulo y el argumento del número complejo terminan cumpliendo esta igualdad. El complejo se puede escribir como A más BI, pero A es módulo de z por coseno de teta y B es módulo de z por seno de teta. En donde el teta que tomamos es un número que esté entre menos pi y pi y que verifique esto. O sea, es el mismo dibujito que al comienzo. Cuando estás en el primer cuadrante es así. Cuando estás en el primer cuadrante, teta es simplemente el arco tangente de B sobre A. Porque la tangente de teta tiene que dar B sobre A. Pero si el argumento lo vamos a tomar entonces entre menos pi y pi. Igual que en coordenadas polares. Por ejemplo, si z es el 1, 1, o sea, el 1 más i, escrito en notación binómica, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale el módulo? Raíz de 2. Perfecto. Raíz de 2, ¿no? Porque es raíz de a cuadrado más b cuadrado. Acá tenemos, bueno, el módulo vale raíz de 2. ¿Y el argumento? Estamos en el primer cuadrante, ¿no? El 1, 1. ¿Qué ángulo forma con el eje X? 45.
Claro, 45 grados, pero estamos tomando en radianes, ¿no? Es un Sí, número que es menos pi y pi. O sea, pi sobre 4. sobre 4. El argumento de este complejo es pi sobre 4, con la definición de argumento que dimos nosotros. A ver, la unidad imaginaria, el 0,1. Está acá, ¿no? El 0,1 anda por acá. Pi sobre 2. Y sobre 2. Estaba mirando el chat. Claro, pi sobre 2. Este arco mide pi sobre 2. ¿Y el módulo? 1. 1. 1. Claro, es el vector 0,1, el módulo da 1. Y el argumento es pi sobre 2. Bueno, vamos a poner un ejemplo de otro que caiga en otro cuadrante. Ponele el -1, -1. Bueno, tengo el dibujito hecho acá. Ahí está el -1, -1, ¿no? Entonces acá está dibujado el ángulo, ¿no? ¿Cuál es el argumento en este caso? Menos un cuarto pi. -1/4 pi, en realidad llegarías acá, ¿no? -1/4 de pi serían menos 45 grados. Menos Acá 3 vos tenés, cuartos. acá tenés pi sobre 2 y le agregás pi sobre 4 más. O sea, tenés 3 veces pi sobre 4, ¿no? Una vez pi sobre 4, 2 veces pi sobre 4, 3 veces pi sobre 4. Negativo. Para casos negativos, ¿no? Hasta menos pi y después hasta pi. Claro, menos 3 pi sobre 4. Correcto, Verónica. Bueno, y el módulo es el mismo que el del 1, 1, porque la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado tiene módulo 1, este complejo -1, -1. Pero el argumento es menos 3 pi sobre 4 con la convención que hemos tomado. Así que cuando precisemos el argumento, lo ubican el punto en el plano, si no está en el primer cuadrante, lo ubican y ahí uno trata de sacar el ángulo igual que en coordenadas polares. ¿Está bien? Bueno, entonces, todo funciona igual que en los reales. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación en el campo complejo, se resuelve igual que en los reales. Una ecuación de segundo grado. Ahora hay una gran diferencia. En los reales, esta ecuación podría no tener raíces. En los complejos, todas las ecuaciones polinómicas de esta tienen raíces. Complejas, por lo menos complejas. Se resuelve igual, ¿no? Con la misma formulita. Menos b, que es 4, más menos raíz cuadrada, de b cuadrado 16, menos 4 por 1 por 13, que es menos 52 sobre 2. Queda 4 más menos raíz de menos 36 sobre 2. Efectivamente, las raíces de este polinomio, o de esta ecuación, van a dar raíces imaginarias. Esto es lo que vamos a precisar en las ecuaciones en diferencias. Entonces, una cosa que se hace acá, si nosotros queremos escribir esto en notación binómica, como parte real más parte imaginaria por i, valen todas las mismas propiedades. O sea, raíz de menos 36 es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de 36. La raíz de 36 es 6. Y una raíz de menos 1 es i, porque i cuadrado es menos 1. Así que raíz de menos 36 se puede poner como i por raíz de 36. O sea, 6i. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, simplificamos todo entre 2. Entonces, simplificada las dos raíces complejas diferentes de este polinomio son 2 más menos 3i. Siempre que los coeficientes sean reales, como acá, las raíces dan complejos conjugados.
porque el 4 va a ser real, el 2 es real, y entonces siempre con el más menos te va a terminar quedando, la parte real es la misma, y te va quedando más menos la misma cosa. ¿Ah? Así que una ecuación de segundo grado en campo complejo, si tiene coeficientes reales, las raíces son imaginarias conjugadas. O bueno, podrán dar reales las raíces también, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al caso de la ecuación homogénea. En el caso en que el discriminante da negativo, no tenía raíces reales. No tiene raíces reales, pero entonces va a tener raíces imaginarias conjugadas. A más menos BI. Habíamos dicho que la solución era esta. En donde, ¿quién era cada cosa? El ρ es simplemente el módulo del complejo A más BI. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Que es lo mismo que raíz de C, porque raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es el módulo del complejo. Cuando multiplicábamos un complejo por conjugado daba el módulo al cuadrado. El producto de estas dos raíces da C sobre 1, el producto de las dos raíces. O por relaciones entre coeficientes y raíces. O sea que el producto de este complejo por su conjugado daba el módulo del cuadrado. O sea que esto es lo mismo que raíz de C. Ojo, no confundir la C de la ecuación, que es minúscula, con la C de la solución general, que es mayúscula y que es una constante arbitraria. Y este número teta es el argumento del complejo A más BI. Uno puede decir, ¿y cómo sé yo si tomé A más BI o A menos BI? Es lo mismo, termina dando lo mismo. La solución termina dando lo mismo. Porque el módulo de A más BI y el de A menos BI son iguales. Y el argumento de A más BI y el de A menos BI no son iguales, ¿no? Ponele que tenés el argumento de este, su conjugado está acá abajo. El argumento de A menos BI es el opuesto del otro. Pero ¿qué pasa? No cambia nada, porque si vos en lugar de teta ponés menos teta, el seno es impar. Entonces ese menos sale para afuera. Como esto es una constante arbitraria, no cambia nada. Y si acá en lugar de teta ponés menos teta, como el coseno es par, queda todo igual. O sea, en definitiva, hallás las raíces imaginarias, te van a dar conjugadas, y elegís una de ellas. Y haces esto. Y con eso tenés la solución. Entonces, lo que yo decía, esto no lo demostramos, ¿no? Lo que yo decía que, como presentación, podrían demostrar el caso de la raíz doble y el caso este. ¿Qué hay que demostrar en el caso de este? Es verificar que ρ a la n por coseno de teta n es solución, que ρ a la n por seno de teta n es solución, o sea, sería una verificación, y luego ver que esas dos soluciones son linealmente independientes, que no son proporcionales. Bueno, así, en la práctica es totalmente mecánico, digamos, ¿no? A ver, tenemos la homogénea. Vamos a hallar la solución general de la homogénea. ¿Se escucha? Porque recién me quedó inestable acá. ¿Sí? Escucha.
El polinomio característico es lambda cuadrado menos 2 lambda más 4. Si aplicamos la fórmula, bueno, acá yo ya puse la cuenta, no lo desarrollé, háganlo. Pero el discriminante, fíjense cuánto da. B cuadrado, 4, menos 4 por A por C, menos 16. 4 menos 16 menos 12. El discriminante da menos 12. O sea, las soluciones serían menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 12 dividido 2. Entonces la raíz cuadrada de menos 12 se pone como la raíz de 12 por i. Si luego simplifican todo entre 2, le termina dando esto. Háganlo después para verificar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución general de la homogénea? Es esta expresión, donde tenemos que ver quién es ρ y quién es θ. ¿Están de acuerdo? Bueno, el ρ es el módulo, entonces agarramos el 1 más i raíz de 3. Por ejemplo. Pueden agarrar el otro también. En particular, 1 más i raíz de 3, más fácil porque queda en el primer cuadrante, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo de este complejo? Queda raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 4 tiene módulo 2. Así que el ρ es 2. Y lo otro que tenemos que hacer es hallar el argumento de este complejo. Bueno, no hice el dibujo acá. O sea, tenemos que ubicar el punto 1 raíz de 3. Disculpen que voy de vuelta al dibujito que tenía al principio, ¿no? Ahora es el punto 1 raíz de 3. Está en el primer cuadrante. Es este. Es 1, esto vale 1, y esto vale raíz de 3. Entonces, la tangente de θ, del argumento, es raíz de 3 sobre 1. O dicho de otra manera, como estamos en esta situación de aquí, el θ va a ser el arco tangente de raíz de 3 sobre 1. Bueno, en el libro ahí pusimos una tablita con valores notables de la trigonométrica para recordar justo, eso es un valor notable. Cuando la tangente da raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3, el arco es 60 grados. Porque obviamente los argumentos solo los podemos encontrar en casos particulares donde es notable, ¿no? Si no, tendremos que hacerlo aproximadamente usando la calculadora. ¿Se entendió esto? Así que estamos en el caso de esto es 1 y esto es raíz de 3. Entonces la tangente de θ es raíz de 3 sobre 1. Raíz de 3. Y ese es un valor notable. El arco correspondiente es 60 grados. O sea, pi sobre 3. Así que por eso el ρ es 2 y tomamos como θ pi sobre 3. Y bueno, luego es escribir la fórmula esta nomás. Se va a quedar 2 a la n por lo que va la solución general de esta homogénea, ¿no? Queda 2 a la n por una constante arbitraria, coseno de pi sobre 3n por n, más otra constante arbitraria por seno de pi sobre 3 por n. Así que la parte, cuando nos queden raíces complejas, la mecánica es esta. Simplemente de las dos raíces imaginarias conjugadas te quedas con una y le hallas el módulo a ese complejo y el argumento. Son las cosas que van acá.
¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, yo solo, si voy a comentar en qué se utilizan los números complejos. Sí. Los números complejos, una manera de verlo es decir, bueno, yo en los reales tengo un montón de cuestiones, por ejemplo, ecuaciones u otros problemas. Por ejemplo, el logaritmo de un número negativo no tiene sentido en los reales. Hay ecuaciones muy sencillas como la que te decía x al cuadrado más 1 igual 0, que no tiene raíces. Entonces, generalmente, eso históricamente fue así. Lo primero que tenías eran los números naturales. Lo primero que inventó el ser humano fueron los números naturales. Que, bueno, porque servían para contar. Eh, Ahora bien, cuando vos después tenías un problema como este, bueno, tengo 3, pero debo 5, esa operación no da un resultado natural, porque sería 3 menos 5. Y entonces eso llevó a que se crearan los números enteros, que son los naturales y sus opuestos. Bárbaro. Después te encontrás con un problema en donde vos querés, por ejemplo, donde vos querés tomar pedazos de segmentos. Todo eso está muy vinculado con el tema de medidas y de cosas, ¿no? Estamos hablando de la época de los griegos. Entonces, bueno, ahí aparece el concepto de vos tenés una unidad de medida, querés considerar la mitad de esa unidad de medida o la tercera parte. Entonces ahí, bueno, aparece, eso no te da un entero. Entonces ampliás el conjunto de los enteros pasando al conjunto de los números racionales, que son, además de los enteros, todos los cocientes de enteros. Y en el conjunto de los números racionales, pudiste entonces resolver más problemas que antes no los podías resolver. Y así históricamente se fueron ampliando los conjuntos numéricos. Después llegó el tema muchísimo más difícil, que es mucho más difícil de imaginar además, que fue cuando uno tiene acá, volví el triangulito rectángulo, imagínate que este cateto mide 1 y que este cateto mide 1. Y vos querés medir la hipotenusa. Bueno, se demostró, bueno, por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado tiene que dar 2. Y si vos buscas un número racional que elevado al cuadrado te dé 2, una fracción que elevado al cuadrado te dé 2, no hay. Entonces ahí fue que a los racionales, ahí es que se inventan el conjunto de números reales. Se amplía el campo numérico para poder resolver problemas que no podías resolver antes. Además había una confusión muy natural, que se pensaba que los racionales llenaban la recta, porque entre dos racionales siempre hay otro. Los racionales son infinitos y densos acá. Entre dos racionales siempre hay otro, pero no llenan la recta. Porque si esto mide raíz de 2 y vos lo bajás con un compás acá, el punto que viene acá sería raíz de 2, que no es racional. Bueno, y así uno sigue. Entonces, una de las motivaciones para la creación de los números complejos fue esa, encontrar un conjunto más amplio de los reales, que contenga los reales como caso particular, y que te permita resolver más problemas. Entonces, en los complejos termina pasando eso. Todo polinomio de grado n en los complejos suele llamar teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio de grado n en los complejos tiene n raíces, aunque se puede repetir la multiplicidad, ¿no? Que en los reales no te pasa. En el campo complejo se puede hablar del logaritmo de un número negativo, por ejemplo, y así un montón de cosas más. Digamos, esa es una manera de imaginarse por qué Y de hecho nosotros podríamos haber trabajado todo esto que estamos haciendo en sucesiones, en lugar de haber hecho sucesiones de números reales, haber trabajado directamente con sucesiones de números complejos. O más general todavía, sucesiones de vectores de Rn, que al final del curso vamos a ver algo.
Entonces, por ejemplo, acá cuando vos querés resolver esta, haces una pasadita por el campo complejo y bueno, y lográs encontrar las soluciones, ¿no? Así que esa es una de las razones. Volviendo, lo último que quería comentar hoy, para no empezar con otro tema, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa con el comportamiento de las soluciones cuando n tiende a infinito? Eso es lo que se llama el comportamiento asintótico de las soluciones. Imaginemos que tenemos la homogénea. Después vamos a retomar este tema. También lo vamos a ver con ecuaciones diferenciales, etc., ¿no? La homogénea tiene como punto de equilibrio la sucesión nula. Es una sucesión constante, que es solución, es la 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, vos querrías ver, bueno, esto, por ejemplo, poner este caso, que ya lo hicimos, no lo hicimos, pero bueno, tenemos esta ecuación homogénea, lineal homogénea, vas a hallar la solución general, haces el polinomio característico, lambda cuadrado menos 5 de lambda más 6, eso tiene raíces 3 y 2. Así que la solución general de la homogénea es esta. En particular tenés la solución constante nula, que se obtiene cuando C vale 0 y D vale 0. Que es la solución 0, 0, 0, 0. Como es homogénea, la solución nula siempre es solución. Es un punto de equilibrio. Entonces vos querrías ver qué pasa si las demás soluciones, a medida que n avanza, si se acercan a ese punto de equilibrio o no. O ver qué pasa, cómo se mueven. ¿Ah? Entonces, lo que estoy mencionando ahora es simplemente una primerísima idea. Yo diría, bueno, ¿qué hago? Le hago el límite a esto cuando n tiende a infinito. Es cierto, este límite podrá depender de C y D, podrá depender de las condiciones iniciales. ¿Qué pasa aquí? Este lambda dio mayor que 1 y este lambda dio mayor que 1. Este es un límite que ya habíamos repasado. ¿A qué tiende 3 a la n? Acá siempre n tendiendo a más infinito, ¿no? 3 a la n tiende a más infinito. Y 2 a la n tiende a más infinito. Entonces, todas estas soluciones, salvo la nula, salvo que C y D sean 0 al mismo tiempo, todas tienden a más infinito o a menos infinito, según como sean C y D. Si C no es 0, esto es equivalente a C por 3 a la n. Y si C es 0, esto es equivalente a D por 2 a la n. Estamos considerando que no es el caso de que C y D sean 0 al mismo tiempo. Entonces acá no hay ninguna de estas soluciones que tienda al equilibrio cuando n tiende a infinito. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna. Todas se alejan hacia más infinito o hacia menos infinito. Acá hay una recontra inestabilidad, porque no, claro, lo que decía, la solución nula es la única solución constante, es el único punto de equilibrio, pero el resto de las soluciones, todas, en este caso todas, tienen límite más infinito o menos infinito cuando n tiende a más infinito. Por más cerquita que empecemos de 0, 0, acá, con una condición inicial bien cercana a 0, 0, por más cerquita que empecemos de la solución nula, las soluciones se disparan, se van todas. Así que acá diríamos que el punto de equilibrio es inestable. Bueno, de hecho acá es más que inestable, es un repulsor global, porque ¿qué pasa? El punto de equilibrio, que es la solución nula, repele todo. Todas las soluciones escapan de ella. Todas escapan de ella. Así que esta idea la vamos a afinar después, el concepto de estabilidad, de repulsor, de atractor, estabilidad e inestabilidad lo vamos a afinar, pero voy simplemente marcándolo en la idea. Entonces, acá va a depender de cómo sea el límite de esto. Por ejemplo, otra situación. Acá estamos de vuelta con los lambdas. Nos dieron dos valores reales y distintos. La solución se expresa así, ¿no? Era el primer caso. Dos raíces reales y distintas.
¿Qué pasa con el límite de estas sucesiones cuando n tiende a más infinito? Bueno, también está vinculado con el límite que habíamos repasado. Si la base de una sucesión geométrica o sucesión de tipo potencial, si la base está entre -1 y 1, esto tiende a 0. Y esto también tiende a 0. Entonces acá pasa todo lo contrario a lo que pasaba en el otro. Independientemente de la condición inicial, todas las soluciones tienden a la solución nula. En este caso. Que es el caso en que los dos lambda dieron reales diferentes y ambos en valor absoluto menor que 1. Entonces, bueno, acá el punto de equilibrio es estable. Bueno, se dice en realidad asintóticamente estable porque todas las soluciones tienden a él, y más aún es un atractor global porque no preciso arrancar cerquita del punto de equilibrio, sino que aunque yo arranque lejísimo, me termina entendiendo el punto de equilibrio. Así que esto es un poco la idea. Con estos dos ejemplos no cubro todos los casos, ¿no? Hay montones de casos más. Podría ser que un lambda diera mayor que 1 y el otro en valor absoluto menor que 1. ¿Ah? Entonces ahí, se acaba de un 3 a la n, hay algunas soluciones que tienden a infinito, ¿no? Pero claro, si C fuese 0 quedaban solo estas. Así que después hay muchas situaciones que se pueden analizar. También se podrían analizar qué le pasa a los límites de cuando te quedan así. ¿Qué tipo de límite tiene esta sucesión? Ya les digo, por ahora es un mínimo pantallazo sobre idea de que, bueno, nos va a interesar más adelante. Ahora en algún ejercicio se pide el comportamiento asintótico, estudiar qué límite tiene la solución. Para en particular ver si ese límite, si tienden al equilibrio o no tienden al equilibrio. Ah, acá hay otro. Esta es la que yo decía. Imagínense que las soluciones quedaran así. Bueno, si C es 0, si esto no está, las soluciones tienden a infinito. Salvo que D también sea 0, pero esa es la nula. Bueno, no importa cuánta valga C. Si D no es 0, todo esto tiende a infinito. Cuando digo infinito, que tenderá a más infinito o a menos infinito según el signo de D. Si D no es 0, esto es equivalente a D por 3 a la n, porque le gana esto. Esto tiende a 0. Y esto tiende a infinito. ¿Qué pasa si D es 0? Las soluciones que correspondan a D igual 0. Queda solo este cachito. Y esto tiende a 0. ¿No? Así que algunas tienden a infinito y otras tienden a 0. Pero por más cerquita que arranquemos de 0, están estas que tienden a infinito. O sea que el punto de equilibrio no va a ser estable. Así que hay más combinaciones, digamos, ¿no? Así que eso lo vamos a ver más adelante. Esto simplemente porque quería comentarlo en algún ejercicio, más allá de que conceptualmente es importante. Lo vamos a ver más adelante. En algún ejercicio se pide que hagan el límite de las soluciones para ver qué pasa. Bueno, estaríamos dejando por acá. A ver si tienen alguna pregunta más. Ya estamos casi en la hora. Entonces el lunes lo que vamos a hacer es volver al capítulo 1 y ver no todo lo del capítulo 1, ya vamos a aclarar qué es lo que vamos a ver del capítulo 1, algunas cuestiones del capítulo 1, que son más conceptuales sobre el límite de sucesiones. ¿Ah? Que nos llevará a lo sumo 2 clases, me parece. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algún video de la clase se ve? Los que indicamos el link.
Los de canal de YouTube. Sí, 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 yo he visto, sí. no tuvieron problema. No, no, digo, yo vi solamente uno, o un par, mejor dicho, pero no hubo problema. Bueno. Juan pregunta, ¿cómo? ¿Qué es eso? Estamos, las clases las estamos grabando. Dicho sea de paso, ya voy a cortar la grabación porque cuanto más, menos pesada quede, mejor.